Dios le bendiga, iglesia. Dios le bendiga mucho. Gracias al Señor por este día precioso que el Señor nos regala. Gracias a cada uno de ustedes por estar con nosotros. Dios bendiga a aquellos que nos siguen por medio de las redes sociales. Gracias por compartir esta palabra. Gracias por seguirnos en Facebook y YouTube. Y gracias por sus oraciones por este ministerio. Aquellos que están buscando iglesia, la dirección siempre en pantalla. Para aquellos que nos quieran acompañar o que están buscando una iglesia en el área de Ocala y Bellevue en Florida. Iglesia, vamos al estudio bíblico número 20 en el libro de los Hechos, capítulo 17, versículo 30. Solamente vamos a leer un versículo de entrada en el libro de los Hechos, capítulo 17, versículo 30. Amén. Dice así en el nombre del Señor: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Hechos 17:30. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por tu palabra. Gracias porque ella nunca retorna vacía. Yo sé que ella hace y hará para lo que tú le envías. Espíritu Santo, te pido que tome el control en esta hora, que prepare los corazones, Padre mío, no solamente los que estamos presentes, sino aquellos que escucharán tu palabra en otra ocasión por medio de las redes sociales. Señor, para que tu nombre sea glorificado. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pues bien, iglesia, antes de comenzar este estudio bíblico, aquellos que nos siguen por las redes sociales, queríamos compartir los anuncios de la semana de la iglesia. Este próximo sábado 22 de noviembre estaremos en la calle llevándole el mensaje evangelístico. Se compartirá durante la semana la dirección donde estaremos. Yo estaré allá si Dios me lo permite. Creo que es necesario llevar la luz del evangelio a este mundo de tinieblas, hermano mío. Recuerden que si esta luz, que es la palabra de Dios, el mensaje del evangelio, la buena nueva, solamente la tenemos entre cuatro paredes, nunca podrá alumbrar al mundo que está en oscuridad. Debemos de llevarlo allá porque el maestro nos dijo: id por todo el mundo y predicar este evangelio. Así que es nuestra responsabilidad como iglesia de predicar a Cristo. El domingo 30 de noviembre iremos a las cárceles. El hermano Luther estará llevándole el mensaje en el culto evangelístico en la cárcel de la correccional de Ocala. Así que estaremos orando por él para que Dios lo use grandemente y que se pueda glorificar por medio de esta palabra el Espíritu Santo, y que cada hermano que reciba esta palabra, hermano, sea de edificación, porque el Señor dijo: estuve preso, estuve enfermo, me vinieron a ver. Y así que como iglesia tenemos una responsabilidad con los presos, con los enfermos, y qué bueno que hay algunos hermanos dispuestos a estos ministerios. Aquellos que nos sintonizan por primera vez, este es el horario y servicio semanal, la dirección está aquí en pantalla. Tenemos los jueves estudios bíblicos a las 7:30 p.m., la escuela dominical los domingos a las 10 de la mañana y ayuno y santa cena cada primer domingo de cada mes. Así que, sin más preámbulo, como dicen por ahí, hoy en este estudio número 20 vamos a hablar sobre el tema proclamando al Dios no conocido. Cuando yo le digo este tema, ¿qué les recuerda a ustedes? ¿Qué cita o qué ejemplo bíblico hay que le hace recordarle este tema? ¿Alguien? ¿Quién? ¿Dónde? Sí, Pablo llega a una ciudad y esta ciudad es tan idólatra, que tenía una imagen para todos sus dioses, y por si se le escapaba uno, tenían un lugarcito, un rinconcito para uno que decía: al Dios no conocido, por si se nos escapa uno. Hermano, eran bien religiosos. Porque una cosa es usted ser religioso y otra cosa es usted tener una relación con su Dios. Religioso hay mucho en el mundo. ¿Cuántos de ustedes le han preguntado o han escuchado personas en el mundo que le dicen: yo creo en Dios, yo soy hijo de Dios, yo soy bueno, yo voy para el cielo? Sencillito. Claro que creo en Dios y voy para el cielo. ¿Oh sí? Sí, porque yo no he matado, yo no he robado, yo soy bueno. Y no necesitan a Cristo, porque ellos son buenos.
Pero Pablo, me encanta Pablo porque Dios, por medio de su Espíritu Santo, usa a Pablo de una manera que nosotros debemos de aprender. ¿Ustedes sabían que la Biblia es ejemplo para nosotros? Sí. Lo único que la iglesia de hoy en día tiene que hacer para ser una iglesia de Cristo es seguir el ejemplo bíblico. Yo le he dicho a ustedes y siempre diré que los pastores nos libramos de muchos problemas si predicamos la Biblia y dejamos de predicar al hombre. Si yo le traigo el mensaje bíblico, lo que dice la Biblia, alguien tal vez se puede enojar, pero no se enojará conmigo. Te vas a enojar con la palabra de Dios. Ahora, si yo le traigo palabra mía, cuentitos míos y sobre mí, en nada lo voy a edificar. Porque el testimonio que es sobre mí no edifica a nadie. Pero el testimonio que es sobre Cristo glorifica a Cristo y como glorifica a Cristo, Él se glorificará en tu vida. Porque es la palabra de Dios que tiene poder, no es la palabra del hombre. Y yo quiero que entendamos eso. Pero vamos a leer unos cuantos versículos bíblicos para ver cómo Dios se glorifica a través de Pablo. Iglesia, y yo quisiera que pongamos atención, porque este ejemplo de Pablo nos va a ayudar a nosotros a entender cómo debemos de predicar el evangelio. Primero que todo, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Escuchen bien. Y me gusta hacer lo más sencillo posible. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, quiere decir que desde que Adán y Eva vinieron a esta tierra hasta hoy, 2025, no hay un solo justo. No importa lo que hagas o dejes de hacer, tu justicia no te lava de pecado ni te lleva al cielo. Porque no es por obra que somos salvos. Tenemos en nosotros lo que se llama el ADN del pecado. Ahora bien, lo que el versículo está diciendo es, Dios está pasando por alto nuestro pecado, pero ¿cómo? Ahora manda a todos los hombres en todo lugar. ¿Será alguno? ¿Qué significa todo? Todos. ¿Será que todo significa la humanidad completa? ¿Será un solo siglo? No. Desde que Dios creó al hombre hasta hoy en día, todos estamos incluidos. Romano dice, no hay un solo justo que haga justicia. Un solo no hay. Porque si hubiera habido uno, de Cristo no hubiese venido. Porque Dios hubiese usado ese justo. Cristo vino porque no había uno solo que hiciera justicia. Escuchen bien. Entonces, dice, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. ¿Qué es el evangelio? El evangelio es lo más sencillo de predicar. Ir al mundo y decirle, Cristo murió por ti y Él quiere salvarte. Pero para salvarte tienes que arrepentirte de tus pecados. Ven y acepta a Cristo y Él te salva. Hay muchas personas que van a decir, sí, ¿verdad? Sí, yo sé que he hecho mal. Porque el Espíritu Santo contrista. Y cuando predicamos y enseñamos a Cristo, las vidas son confrontadas por el poder de Dios. Y nos vemos en el espejo que decimos, sí, yo he pecado. Yo he hecho mal, necesito a Cristo. Hay otros que dirán, ¿de qué yo me tengo que arrepentir si yo soy bueno? Esos tú lo dejas tranquilito. Pero ojo, ya tú le predicaste. Y Jesús dijo que aquel día la palabra que tú le predicaste, el evangelio que tú le mostraste, testificará contra ellos. Tú no tienes que hacer más nada. Ni jamaquearlo, ni esforzarlo. A veces queremos tomar a nuestros hijos y obligarlos, a una madre, a un abuelo. Acepta a Cristo porque te va para el infierno. No podemos. No podemos forzar a nadie a que acepte a Cristo como Salvador. Eso es una decisión única, personal. Pero todos tendremos que darle cuenta a Dios. La palabra del Señor no retorna vacía. Entonces, Dios ha pasado por alto nuestros pecados para que por medio de la gracia en Cristo seamos salvos. Pero hay que arrepentirse. ¿Sabe cómo tenemos que actuar? Como aquel hijo pródigo. Señor, he pecado contra el cielo y contra ti. Y no soy digno de nada. Y el Señor nos recibirá con los brazos abiertos. Pero tenemos que reconocer que sin Jesús, Él dijo, nada podemos hacer. Ahora ustedes verán que Pablo dice, ahora en Cristo,
todo lo puedo en Cristo. ¿Usted ven la diferencia? Cristo dice, nada pueden sin mí. Pero Pablo dice, pero con Cristo todo lo podemos. Porque en Cristo somos más que vencedores. Amén, mis hermanos. Bien, vamos a ver la astucia del apóstol Pablo. Hechos capítulo 17. Y vamos a saltar unos cuantos versículos para extraer lo más importante de este capítulo. Y así podamos hablar de estos versículos. Hechos capítulo 17. Vamos a comenzar con el 16. Dice, mientras Pablo lo esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutí en la sinagoga con los judíos y piadosos y en la plaza cada día con lo que concurrían. 19. Y tomándole le trajeron a Areópago diciendo, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de la que tú hablas, Pablo? 22. Entonces Pablo, puesto en pie en medio de la Areópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que soy muy religioso. Porque pasando y mirando vuestro santuario, hallé también un altar al cual estaba esta inscripción, al Dios no conocido. Al que vosotros adoráis, pues, sin conocerle, es quien yo conozco. Mira qué casualidad. Ustedes adoran a alguien que no conoce, pero yo lo adoro y lo conozco. Ok. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombre como si necesitase algo de él. En él es quien da toda la vida y aliento y todas las cosas. Ahora seguimos en el versículo 26. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos, los límites de la habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera, palpando, puedan hallarle. Aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. 28. Porque en Él vivimos y nos movemos y somos. Como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, o plata, o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombre. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Por cuanto ha establecido un día, ahí está el problema, ahí está la advertencia. Por lo que ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. ¿De qué varón está hablando? ¿De Moisés? ¿De Pedro? ¿De Juan? ¿De quién está hablando, iglesia? De Cristo Jesús. ¿A quién levantó Dios de los muertos? A Cristo Jesús. Él es la primicia y por medio de Él tenemos redención de pecado. Bien, ¿qué aprendo yo de Pablo en esta hora? Pablo llega a una ciudad de Atenas, llamada Atenas, y los atenienses eran bien curiosos y bien ateos, como hay mucho en el mundo hoy en día. Ay, Señor, ayúdame. Pero en vez de Pablo llegar, dice en el versículo 16, que cuando Pablo comenzó a ver la ciudad, su espíritu se entristecía. Porque había tanta idolatría que Pablo dijo, wow, pero le dolía en el corazón. ¿Sabe por qué le duele a Pablo? ¿Por qué le duele a Pablo? Si Pablo no conoce a ninguna de esta gente. Si no son familia de Pablo. ¿Sabe por qué le duele a Pablo? Porque cuando tú ves que una vida está en el camino de muerte y perdición, tú te duele el Espíritu Santo con el cual Dios te ha sellado. Porque mucho tiempo como ellos andábamos nosotros. Sin fe, sin Dios, sin esperanza. Y el Espíritu de Dios que está en Pablo, no es Pablo, el Espíritu que dice, wow, mis hijos están perdidos. Mi creación está perdida en la idolatría. Y si hay algo que Dios no aprueba, por no decir detesta, porque una palabra bien fuerte, aborrece, es la idolatría. Aunque hay varias formas de idolatrar, en este capítulo se está hablando de esculturas.
Y hoy en día ustedes saben que hay muchas religiones y muchas creencias que le encantan hacer esculturas. Muchos de ellos se justifican y dicen, nosotros no adoramos las esculturas, nosotros solamente las veneramos. Y la Biblia no se cansa de repetir una y otra vez, los dioses de estas naciones son esculturas hechas de manos de hombres, de piedra, de madera, que tienen ojos, no ven, oídos y no oyen. Se cansa la Biblia de hablarlo. Nuestro Dios es un Dios vivo, que no está en cuatro paredes, está en tu corazón. Cristo está en cada uno de nosotros. Escucha bien. Por eso no necesita escultura. Él es Dios vivo. A más aún, ¿quién ha visto a Dios? Nadie. Entonces, ¿cómo tú me vas a hacer una escultura de un Dios que tú no has visto? Porque son cosas que ya se han aprendido por costumbre, no porque la Biblia revela. Hermano mío, tan sencilla es la palabra de Dios. Pero hay gente que le gusta un adorno aquí, una cadenita, una imagen, un velón, cuántas cosas. Dios nos libertó de todo eso. Lo más sencillo es hablar con Cristo. En todo momento, en todo lugar, Cristo está contigo. Te puede sentar, te puede arrodillar, te puede acostar, Cristo está contigo. No tenemos que hacer ninguna imagen. Cristo es real. Entonces, Pablo llega a esta ciudad y se da cuenta de lo que está pasando. Imagínense Pablo llegando a esta ciudad. Cuánta idolatría, cuánta idolatría. ¿Saben que Pablo hubiese podido llegar como algunos cristianos que somos o éramos rajatabla? ¿Cuántos hijos del diablo hay aquí? Aquí todos ustedes se lo va a llevar el mismo diablo. Porque son idólatras y están adorando imágenes. Se van para el infierno, ¿verdad? Pero Pablo usa lo que se llama sabiduría. Y yo le he dicho a ustedes que con crítica nadie cambia. A nadie le gusta que lo critiquen. Ni a tus hijos, ni a tu esposa, ni a tu esposo, ni a tu familia, ni a tu amigo. A nadie le gusta que lo critiquen. ¿Sabe por qué? Porque la crítica lo único que causa es dolor. Y destruye la vida. ¿Por qué criticar? Porque yo tengo la verdad y como ellos el que está mal, yo se la voy a rajar. Sí. ¿Así te trata Dios? ¿Así nos trata el Señor a nosotros? ¿Con la misma vara que medimos? Cuidado, que Jesús dice, cuidadito como tú mides. Que como tú mides, será medido. Señor, perdóname como yo perdono. Ay, papá. No, Señor, no me perdones como yo perdono, porque yo perdono y no olvido. Yo perdono, pero siempre le tengo el ojito a ver si lo hace de nuevo. Hermanos míos, Pablo usa la sabiduría que Dios nos ha dado a nosotros, no solamente a Pablo. Y Pablo dice, ¿cómo yo puedo predicarle a este grupo, a esta ciudad rebelde e idólatra? ¿Cómo? Ya sé. Lo voy a exaltar en su idolatría para cuando estén bien alto, darle sin que se den cuenta. He notado que ustedes son muy religiosos. Miren que no le está diciendo, ustedes tienen una relación con Dios vivo. Ustedes son muy religiosos. ¿Qué quiere decir? Ustedes son muy creyentes. Y es verdad, eran creyentes. Pero creían en los dioses erróneos. Porque su fe estaba basada en la idolatría. He notado que ustedes sí son religiosos. No como la iglesia donde yo voy. No, ustedes son más religiosos que ellos. ¡Wow! ¡Qué tremendo! ¿Cuántos dioses? Ajá. Pero miren una cosa. Como a usted le gusta saber muchas cosas nuevas, porque los griegos eran así, le encantaban las cosas nuevas. Yo noté que en un rinconcito, ustedes hay un Dios que le falta. Y al Dios que le falta es al Dios que yo tengo. ¿Me permiten hablarle de Él? ¿Puedo decirte de Cristo Jesús? ¿Tú me permites hablarte del amor de Cristo? ¿Tú me permites decirte de qué manera te amó Dios, que ha dado a su único Hijo para salvarte? Déjame decirte la diferencia entre Cristo y estas esculturas. Déjame decirte la verdad de lo que dice la Biblia a lo que ustedes están practicando. Y tal vez si tú me escuchas, tal vez tú puedas darle el corazón a Cristo. Pero me permite, miren la astucia de Pablo. Y cuando Pablo comienza a hablar, hay muchos que lo critican. Pero hay un grupo que le hace caso al Evangelio. Y ese grupo fue librado de la idolatría. Hermano mío, no somos quien para juzgar
a nadie. No vamos al mundo, no iremos al mundo, no vayamos a los demás a querer juzgarlo, porque el juicio le corresponde a Dios. Tenemos que dar por gracia lo que por gracia hemos recibido. ¿Cómo vino Cristo a nuestra vida? Con amor, con perdón, diciéndonos a nosotros, te amo, quiero salvarte. El delincuente más grande en el tiempo de David Wilkerson fue Nicky Cruz, el delincuente más grande del Bronx, New York. Y sin embargo, miren qué mensaje más sencillo. Nicky, Cristo te ama. David Wilkerson pudo haberle dicho, tú eres un hijo del diablo, tú sí es verdad que te vas para el infierno. No, hermano, Cristo te ama. Y eso le molestó a este miembro de la ganga. Pero eso fue lo que a él le tocó, que la madre y el padre nunca le dijeron te amo. La madre le decía, tú eres un hijo del diablo. Pero hubo un hombre que le dijo, no, tú no eres un hijo del diablo. Dios te ama. Y Dios quiere hacerte hijo de él. ¿Ven la diferencia? Es muy diferente que yo venga a un alcohólico o un drogadicto y le diga, mira, hay un Dios que te ama. Si tú has tratado todas las maneras de librarte de ese alcohol y de esa droga y de esos vicios y no te ha funcionado, trata a Cristo. Porque Él te ama y puede cambiarte. Pero si yo llego y comienzo a criticar en su dolor, en su vicio, en su quebranto, ¿cómo lo voy a ayudar? ¿Sabe lo que estoy haciendo? Lo estoy ayudando a terminar de destruirse. Porque luego viene el diablo y le dice, ves que tú no sirves para nada. Ves que aún aquellos que son cristianos te desprecian. Ves que nadie te ama. Porque eso es lo que hace el diablo. Siembra cizaña. Pero si venimos y le demostramos el amor de Cristo a aquellos que no tienen esperanza, Dios hará la obra en ellos. Y que nunca se nos olvide, porque se nos olvida, que muchos de ellos éramos nosotros. A muchos de nosotros Dios nos sacó del pecado, de la idolatría, de la prostitución, del alcohol. Y olvidamos muchas veces esa misericordia con la cual Dios tuvo con nosotros. Y queremos hacerle así, hermano, a los demás. Hermano, y ese dedo muchas veces nos queda chiquito porque quisiéramos un dedo más grande. No, hermano mío. Recordemos que Dios no nos hizo así. Dios nos hizo así. Ven, buen siervo fiel. Ven, mi niño, ven, mi niña, yo te voy a cambiar. Y hoy en día, ¿somos lo que somos porque somos buenos? ¿O somos lo que somos por la misericordia de Dios? No por gracia, dice la palabra, no por obra, perdón, no por obra, para que nadie diga yo soy bueno, sino por la gracia de nuestro Maestro. Porque Dios dijo, amo tanto esta humanidad que voy a dar a mi propio Hijo. Amén, iglesia. Vamos al próximo texto bíblico. Dice 1 Corintios 1, del 18 al 25, bajo el tema proclamando al Dios no conocido. 1 Corintios 1, 18 en adelante dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pues escrito está, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que la sabiduría de Dios al mundo le conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Ustedes no se han dado cuenta de lo que hemos leído en esta hora. Y yo quisiera que en verdad meditáramos. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. ¿Sabe que voy a decir una verdad que es bien dura de recibir? A quien tú le prediques y le hables de Cristo y se burle de ti, lamentablemente son personas que se van a perder y esa locura, y eso que tú le estás diciendo es locura para ellos, porque van a perderse. Se van a burlar de ti, se van a reír en tu cara y van a decir, ya tú eres uno de esos locos que vienen con la misma canción.
Lo mismo, Cristo, Cristo, Cristo. Ya estoy cansado. Ustedes son unos locos todos. ¿No te han dicho así? Ahí viene uno de esos locos. Míralo, míralo. Antes sí, antes veían una hermana y un hermano en las calles y decían, mira, uno de esos locos con esa Biblia tan grande. Ahí va uno de esos locos. Sí, somos locos. Porque aquí dice Pablo que le plació a Dios predicar el evangelio por medio de esta locura. Porque ¿qué sentido tiene que el Dios creador del universo se hace hombre para hacerse siervo de todo y morir por todo? ¿Qué locura es eso? Usted, teniendo poder en la tierra, teniendo un solo hijo, ¿lo enviaría a morir por los que están presos, por los que han matado inocentes, por los que han robado? ¿Cuántos de aquí enviarán a su hijo por esas personas? ¿Sabe que la Biblia dice, si alguno tal vez muriera por un justo, más Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros? Y esa es la condenación. Que un día los que se burlaron y los que se rieron de nosotros y de la predicación del evangelio, un día estarán delante de la presencia del Dios poderoso y dirán, Señor, perdóname, perdóname, porque no sabía. Oh, ahora no sabes, pero la palabra se te dio. Y tú te burlaste de mi palabra, porque la palabra no es del pastor, la palabra no es del hermano, la palabra es de Cristo. Y dice ella una advertencia que la tierra debiera de poner atención. Mi palabra no retorna vacía. O se predica para salvación o se predica para condenación. Pero esa palabra un día delante de la presencia de Dios, dice Malaquías, se abrirán los libros y tú no tendrás que abrir la boca. Señor, déjame decir, no, tranquilo, no hables porque ya tú hablaste mucho. Déjame lo que dice el libro de memoria de ti. Te burlaste, te mofaste de mí. Le diste una bofetada a alguien que te predicó. Dijiste que Cristo no existía. Dijiste que esto es una tontería. Oh, sí. Bueno, pues mira, el infierno es real. Prepárate para que sienta. Y aquel día dirán, Dios es malo. No, ¿sabe que Dios no es malo? Lo que Dios es justo. Y lo que el hombre sembrare, eso cosechará. Así que no te sientas mal porque los demás se rían de ti. Porque tu familia ya no quiera saber de ti porque tú lo único que quieres es hablar de Cristo. Porque tus hermanos y tus hermanas te digan, no quiero una opinión tuya porque todo lo tuyo es Dios, Dios, Dios. Sí, Dios. Y lo que estás haciendo es mal, a Dios no le agrada. Y eso que tú estás haciendo es pecado, a Dios no le agrada. Mire, esa mentira te va a llevar al infierno y tu misma familia te da la espalda. Sí, está bien. Por algo Cristo dijo, el que no dejare madre ni padre por mi nombre, no es digno de mí. No, primero está Cristo. Primero está la verdad de Dios y después está mi familia. Hermano, suena duro, pero no es duro nada. Es que Dios tiene que tomar el primer lugar en nuestras vidas. Ni tus hijos, ni tu esposo, ni tu esposa tienen el primer lugar. Lo tiene que tomar Dios. Porque Dios es el todo del hombre. Entonces, dice aquí, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? Pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. ¿Sabe qué quiere decir esto, Pablo? Pablo está diciendo que la naturaleza testifica a Dios. Donde quiera que usted ve, el ADN del hombre y de la mujer es tan complicado que hoy en día la ciencia no ha podido descifrar todo el ADN del hombre. No puede. Quieren ver lo que hay en Marte y en la Luna, pero todavía no saben lo que está en el cuerpo humano. Todavía no se ha llegado a las profundidades de la mar. Todavía hoy en día se están descubriendo nuevos animales en los mares. Y el hombre que llega a la Luna. Pero se cree, y ellos quieren creer, que todo apareció de la nada por coincidencia. Toda la perfección que usted hoy en día vemos fue de la nada. Y luego salimos del mono. Saliste tú del mono. Yo vine de Dios. No. Tú vuelves al mono si tú quieres. Y vete y múdate con ellos. No. Mi palabra dice que mi Dios, Hebreo capítulo 11, que todo lo que vemos fue creado de lo invisible. Y yo prefiero creer, ¿qué dice Pablo? En la locura de este evangelio que en la cordura de los científicos. Te digo algo, los científicos más respetados y más inteligentes han reconocido que hay alguien que ha diseñado todo esto que es tan perfecto. No han querido decir hay un Dios, pero dicen hay un diseñador. Tiene que haber alguien que haya puesto esto tan perfecto. ¿Por qué mucha coincidencia? Claro que sí.
Si te pone a investigar, te va a volver loco. Ahora, si lee la Biblia, dice, en el principio creó Dios el cielo y la tierra. Miren qué fácil. O sea que en el principio Dios lo creó. Ah, qué fácil. Amén. Hubo un Dios que lo creó. No, pero ahora ¿y de dónde salió el pollo? ¿Y fue la gallina o fue el pollo? ¿Y quién fue primero? ¿La mamá o el papá? ¿Fue la mona o el mono? Entonces, ¿por qué el mono no sigue evolucionando si la evolución nunca pasa o nunca se detiene? Y si fue del mono, ¿de cuál tipo de mono? Yo prefiero quedarme con la sencillez del Evangelio. Dios me creó porque Dios está fuera de la materia, del tiempo y del espacio. ¿Tú quieres creerle en el mono? Sigue con tu mono. Yo sigo con Cristo. Amén. Así que vamos a seguir hablando de Cristo mejor porque el mono no tiene mucha parte en esto. Primera de Corintios capítulo 2, mis hermanos. Rápidamente unos cuantos versículos. Primera de Corintios capítulo 2, proclamando al Dios no conocido. Dice primero el versículo 1, así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciar el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabra o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni palabra ni predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Luego dice el 14, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él, ¿qué dice ahí? Son locuras, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado por nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Johnny, te voy a decir algo. Dios escogió lo más insignificante de esta tierra. Yo quiero que entendamos algo. Dios nos escogió porque éramos lo más insignificante. ¿Sabe por qué Dios escogió a Israel en el Antiguo Testamento? No era porque Israel era una nación grande y poderosa. Era porque no era nada ni nadie. Mas Dios pone su nombre en ellos para glorificarse. Por eso fueron una nación grande. Porque Dios estuvo con ellos. Ahora Cristo le dice a los fariseos, yo no vine a buscar a los buenos porque ustedes son muy buenos y no necesitan salvación. Yo vine a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces, cuando tú reconoces que tú estás perdido y que necesitas a Cristo, entonces a ti Dios te hace sabio. Porque el sabio dice, hay un Dios y pronto estaré delante de su presencia. Eso es la sabiduría. ¿Sabe qué dice Proverbio? ¿Sabe qué dice Job? El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Nosotros somos los sabios de este mundo. Nosotros somos los inteligentes. Que nadie te tome en poco. No, pastor, porque yo nunca terminé ni la primaria, ni el bachiller. Yo nunca fui a la universidad porque fui pobre, no tuve tiempo, no tuve poder. No, olvídate de esas tonterías. Qué bueno lo que pudieron hacer, estudiar, eso es bueno. Pero ¿sabe qué es más importante? Que tú conozcas la palabra de Dios. Que tú conozcas al Dios que tú le sirves. Cuando tú tienes la palabra de Dios en tu mente y en tu corazón, tú eres más sabio que cualquier doctorado que tenga en esta tierra. Porque tú tienes la mente de Cristo. Y la palabra de Dios tiene poder. Cuando los doctores dicen ya no se puede hacer nada, hay una persona, una mujer, un hombre de fe que viene y ora y Dios en su misericordia levanta a aquel al que el doctor no puede levantar. Entonces, tú tienes algo que tú no puedes compararlo con el mundo. Tú tienes la sabiduría de Dios. Ahora, hay algo importante que dice este versículo. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Lo que quiere decir esto, Jesús dijo, nadie viene a mí si el Padre no lo trae. Recordemos algo, iglesia, no venimos a Dios porque nosotros lo buscamos. Venimos a Dios porque Dios nos buscó a nosotros. Recuerden que nosotros éramos la oveja descarriada, perdida, y Él vino y nos rescató. Porque nadie puede decir yo busco a Dios porque yo, no. Él nos amó primero. Y Él nos llama por medio de su Espíritu Santo. Y cuando llegamos aquí, ahora percibimos las cosas por medio de su Espíritu con el cual fuimos sellados. Por eso es que si no recibimos a Cristo como Salvador
y somos llenos, sellados con su espíritu, no podemos entender nada espiritual. Una persona puede estar en una iglesia 1 año, 10 años, y solamente viene de espectador. Nunca ha recibido a Cristo, nunca quiere saber de Cristo. Solamente viene por participar y por atender. Pero si no ha recibido en verdad a Cristo y ha tenido una relación con el Dios viviente, está perdiendo el tiempo. Porque esto no es por yo comprometerme, esto no es por yo cumplir. Esto es porque yo quiero conocer a Cristo. Porque yo quiero que Él viva en mí. Yo quiero saber más de Él. Y cuando tú quieres eso, Dios también te responde. Amén, iglesia. Terminamos con el último capítulo en Colosenses, capítulo 2. Libro de los Colosenses. Miren que hemos hablado solamente del apóstol Pablo en esta hora. Colosenses, capítulo 2, del 8 al 15. Dice así: miren que nadie os engañe por medio de filosofía y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En Él también fuiste circuncidado con circuncisión, no hecha a mano, al echar en vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuiste también resucitado en Él, mediante la fe en el poder de Dios que lo levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra vosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principales y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Este es un capítulo, estos versículos, aunque fueron unos cortos, son muy profundos, pero para sintetizar, Pablo está diciendo que en Cristo fueron crucificados nuestros pecados. Recuerden que la ley judía establecía que los niños había que circuncidarlos, hacerle la circuncisión. Pablo dice que ya eso no vale nada porque eso es parte de la ley. Hoy en día no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. ¿Qué pasa? Que Pablo dice que espiritualmente somos circuncidados porque ya la carne no tiene poder en nosotros. Por eso decimos, ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Cuando recibimos a Cristo y somos lavados con su sangre, ya el Padre no ve en nosotros la carne pecadora, sino que ve la sangre de Cristo que nos limpia de todos pecados. Es necesario recibir a Cristo porque sin Cristo en nuestra vida todavía estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Estamos, en otra palabra, viviendo bajo la ley, ojo por ojo, diente por diente. Si yo hago esto soy bueno y si hago aquello soy malo. No. Tenemos que vivir bajo la gracia que solamente es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y Pablo lo dice claramente aquí a los colosenses. Ya no hay que hacerse circuncisión. Acuérdense que ese fue un problema grande que Pablo tuvo con los judíos en su tiempo. Porque los judíos, aún a los nuevos cristianos, decían, tienen que guardar la ley. ¿Qué pasa? Que allá en el concilio de Jerusalén, los mismos apóstoles dijeron, ustedes quieren poner unos mandatos en los discípulos, en los nuevos cristianos, que ni ustedes mismos pueden. Y Pablo dice, no, olvídense de eso. ¿Tú quieres hacerte la circuncisión? Háztela en el corazón. ¿Qué quiere decir? Es que la nueva vida, la vieja pasada, la vida vieja, tiene que irse y quedarse atrás. Ahora, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Ya la carne no tiene poder en nosotros. Ahora nos regimos por su Espíritu. Y su Espíritu nos guiará a la verdad y a la justicia. Amén, iglesia. Así que recordemos que para proclamar al Dios no conocido, aquellos que no lo conocen, aprendamos a hablar el lenguaje de la persona. Yo le he dicho a varias personas, es mejor, mientras muchos aprenden a hablar, a mí me encanta escuchar. Porque cuando usted habla mucho y yo lo estoy escuchando, usted me está diciendo muchas cosas de usted. Y usted no se está dando cuenta. Y a mí me encanta escuchar.
Porque luego que escucho lo que usted me ha dicho, entonces puedo hablarte o decirte o aconsejarte de buena manera. Pero si no te escucho, no sabré darte un buen consejo. Entonces, aprendamos a escuchar a los demás. Y pon atención, porque ellos te van a decir cosas que tú vas a usar para entonces que el nombre de Dios sea glorificado ahí. Por ejemplo, una persona comienza a decirte, no, porque yo no quiero saber mucho de Dios, porque... Y si usted lo para ahí, usted dice, tú eres un ateo, tú eres uno de esos hijos del diablo, y no te das cuenta, escucha. No, porque cuando yo fui pequeño, mi madre y mi padre me dejaron, no tuve una madre, no tuve un padre, y Dios nunca ha estado en mi vida, todo me ha salido mal. Entonces usted comienza, cuando la persona se desahoga, usted le dice, pero tú has tratado a Cristo, tú has tratado de tener una relación con Dios. No, yo fui a la iglesia, no es lo que te estoy hablando. Tú has tratado de conocer al Dios que te ama, porque Él te ama. Tal vez tu padre y tu madre no te aman, pero mira, déjame hablarte de un salmista que él dijo, aunque mi madre y mi padre me dejare, papá con todo me recogerá. Y mira, él pasó por lo que tú pasaste, porque cuando llamaron a su papá para el reinado, él pasó 7 hermanos delante de él y él estaba sucio cuidando las ovejas porque para el papá él no era importante. Pero ¿sabe para quién fue muy importante? Para Dios. A ese que el papá y los hermanos despreciaron, Dios lo convirtió en rey. ¿Y sabe cómo se llama? El rey David. Dios puede hacer algo también contigo porque Él te ama. Hermano, y esa palabra no te va a resultar vacía. Esa palabra va a causar un efecto. Pero aprendamos a hablarle a los demás el lenguaje de ellos. Porque esta palabra, hermano mío, tiene poder si la sabemos usar. Yo conozco una hermana por ahí que dice, yo se la rajo, pase lo que pase. No, hermanita, háblale con amor también. Porque Cristo no te la raja a ti, como tú dices. Cristo te ama con amor. ¿Te corrige Dios con amor? Amén. Pues entonces también nosotros corrijamos con el amor de Dios. Iglesia, Dios le bendiga, Dios le guarde. Esperemos en Dios que esta palabra sea de gran bendición a nuestra vida. Aquellos que nos ven por las redes sociales, Dios bendiga a cada una de sus vidas. Gracias por estar con nosotros y gracias por compartir estos mensajes con demás personas para que el mensaje de Cristo sea llevado a todo el mundo. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por tu palabra, la cual no retorna vacía. Gracias por el ejemplo que tú nos has dado a través del apóstol Pablo, de cómo predicar el Dios no conocido a este mundo que no le conoce. Señor, pon gracia en nosotros. Ayúdanos, Padre, a predicar Jesús como tú quisieras que prediquemos. Señor, que hablemos a los demás a tu manera y no a la manera nuestra. Porque muchas veces olvidamos la misericordia que tú has tenido con nosotros. Señor, pero aquellos que no quieren escuchar, ten misericordia también de ellos. Porque tú dijiste, Maestro, perdónalo, Padre, porque no saben lo que hacen. Gracias, Padre, por tu presencia, por tu palabra. Y la gloria y la honra sea para ti. Amén y amén.